Bueno, y tras 13 años de su lanzamiento, se reeditó el libro El Imperio del Opus Dei en Chile, que revela el poder de esta organización religiosa y que tiene colegios, sociedades, hasta universidades en nuestro país. Queremos profundizar sobre ese asunto. Nos acompaña su autora, la periodista María Olivia Benqueberg. María Olivia, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Es un libro grande, y supongo que es muy grande y muy gordo, como decimos, porque la cantidad de información es muy vasta. Este es un libro que, como dijimos recién, tú lo reeditaste, te lo escribiste hace más de una década. Y lo primero que quiero saber es, ¿por qué te decides a reeditarlo? Bueno, hay varias cosas. De hecho, a mí me impresionaba durante todo este tiempo. Yo no lo abandoné el libro, ¿no? Seguí la investigación, por lo menos manteniéndome al día de lo que estaba pasando. Y veía que seguía creciendo este imperio del Opus Dei. Había tenido en algún momento la idea de actualizarlo hace un par de años, pero no había habido el minuto porque estaba metida en algún otro proyecto y el año pasado salió La Máquina para Defraudar. Sí. Y entonces me tuve que meter en otras cosas. Pero este año, junio de 2016, perdón, de 2016, cuando nombró la presidenta Bachelet ministro del Interior a Mario Fernández, ahí a mí realmente me gatilló la idea de que había que actualizar este libro y cuanto antes sacar la nueva edición, porque este ministro del Interior, demócrata cristiano, que yo no sabía que era supernumerario del Opus Dei. ¿Te enteraste por CNN? Me enteré por CNN. Sí. Y cuando salió la información, de hecho dije, oye, ¿será rumor? ¿Será verdad? No puede ser. Normalmente no se equivocan en estas cosas. Entonces me puse a confirmar por mi cuenta. Y me puse a confirmar por mi cuenta y esa misma noche pude verificar que efectivamente, llamando como a 4 o 5 personas y todas me dicen, no, efectivamente. Otra me daba, te doy un tiempo ya y me volvían a decir sí, y es hace como 10 años. Eso es lo que logré establecer y ahora sé que es así. Ahora, para que la gente también lo entienda, ¿qué te llamó la atención de Mario Fernández Baeza, ministro del Interior demócrata cristiano, Opus Dei, en el gabinete de Michelle Bachelet? ¿Cómo Sí, cuadra claro, todos esos varias ingredientes cosas, en la receta? Varias cosas, porque por una parte, en lo histórico, el histórico del Opus Dei, que en varios capítulos, ahí yo me hablo de lo que fue el nacimiento del Opus Dei en Chile, desde los años 50 hasta ahora, era muy poco usual que los demócratas cristianos fueran supernumerarios del Opus Dei. O sea, eso es un punto ya que marcaba una diferencia. Por otro lado, tú tienes que todo lo que se llama, o se han denominado los temas valóricos, el Opus Dei es muy firme, algunos dirán muy cerrado en eso, ¿no es cierto? Antes lo fue con el tema de la ley de divorcio, después con la píldora del día después, con el aborto por 3 causales, bueno, todos los temas sobre diversidad sexual son temas complejos para el Opus Dei y en los que se mantiene muy firme. Y resulta que Mario Fernández dijo, o sea, entraba como ministro del Interior, nada menos, como el segundo hombre de la moneda, como vicepresidente, cuando tiene que reemplazar a la presidenta, y a poquitos minutos de ser nombrado, poco rato de ser nombrado, dijo que él sí asumía todo el programa de la nueva mayoría. Entonces, a ver, y eso es creíble, María Olivia, porque entrevistaste a mucha gente, fue una investigación de larga data y objetivamente a todos nos llamó la atención cuando Mario Fernández entra a un gabinete con un programa que iba exactamente en la línea contraria de lo que en materia valórica lo Opus Dei plantea. Claro, fíjate tú que también a los pocos días o horas casi ya aparecieron en medios tradicionales, en el diario Mercurio, en el diario La Tercera, voces desde dentro del Opus Dei, haciendo lo que yo por ahí pongo en el libro, la corrección fraterna, que se llama, ¿Sí? que podríamos llamar, que es cuando corrigen a algún miembro por decir cosas o hacer cosas con las que no están de acuerdo. Y aquí fue desde el obispo Juan Ignacio González Errázuriz, el obispo de San Bernardo. También hubo otras personas desde dentro del Opus Dei, el diputado también demócrata cristiano, que es un diputado numerario, Jorge Sabaj, tratando de decir de que no, que no podía ser que en algunos temas una persona integrante del Opus Dei
estuviera de acuerdo como con el proyecto de aborto. Entonces, el asunto que uno se pregunta todavía es qué pasó ahí por dentro, qué está pasando, en qué va a terminar todo esto. María Olivia, el título del libro es El Imperio del Opus Dei. ¿Por qué hablas de imperio? ¿Cuál es el área donde a ti te pareció, a partir de toda la investigación que hiciste, que es donde más influencia hoy día tiene este movimiento? Mira, imperio es una metáfora, pero para decir que es una entidad que es súper influyente, a mi modo de ver, y súper influyente en la vida del país. El Imperio del Opus Dei en Chile denota eso y devela en qué está, en qué ha estado y en qué está, qué son, qué representan, qué vida hacen los numerarios, que son sus integrantes, que tienen sus promesas de castidad, de obediencia y de pobreza, que hacen sus supernumerarios, que son los que se pueden casar, pero también qué relaciones tienen con el mundo de la educación, tanto en colegios, sobre todo en colegios de sectores acomodados, también en algunos otros de sectores con menores recursos, como es el caso de los colegios en La Pintana. La Universidad de los Andes, que yo creo que es como corazón del imperio en cierto sentido, ¿no? La Universidad de los Andes, que fue fundada en el año 1990, y es una de las universidades privadas, tal vez la que más ha crecido, no el número de estudiantes, a ellos no les interesa, a los miembros de los Opus Dei no les interesa tanto el número como la calidad, el nivel de compromiso de su gente. Y eso es una cuestión muy característica. También tienen un proyecto académico, uno podría decir bastante sólido, juzgado por gente externa al Opus Dei, pero con ciertos parámetros muy nítidos y muy claros. Por otra parte, desde la universidad y desde otros flancos, su influencia en el mundo del empresariado, en el mundo empresarial es bastante notable. Y se vincula, se entrelaza. Tú tienes, por ejemplo, que entre los principales benefactores de la Universidad de los Andes están destacados supernumerarios. Eduardo Fernández León, que es uno de los personajes cabeza de los grupos económicos más importantes de este país, o un Luis Enrique Yarur, que es vicepresidente de la Asociación de Banco y es el presidente, uno de los accionistas principales del Banco de Crédito e Inversiones. Sí. Y así como ellos, tiene otra lista, se podría decir, importante de empresarios que están muy presentes en diferentes ámbitos. Y en ese sentido, María Olivia, para contextualizarlo, ¿cuáles son las luces y las sombras de ese imperio al que tú haces alusión? Porque alguien en su casa que probablemente no se adentró mucho en esto, dirá, bueno, que pongan la universidad, que tengan estas redes, probablemente se relacionan entre ellos mismos, pero uno desde afuera quisiera saber, desde la experiencia de tu investigación, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Cuál es la sombra de este imperio y de esta historia? Yo no me siento ni juez, como para decirte qué es lo bueno y qué es lo malo. A mí me gusta mantenerme en mi papel de periodista que investigo, de periodista que levanto velos en este caso, que digo, así más o menos lo que yo he visto que funcionan las cosas. Esta es la importancia que le dan a un señor que se llama José María Escrivá de Balaguer, se llamó, que es santo, lo canonizó la Iglesia Católica y en Chile tiene tantas calles, impresionante, porque no es solo la avenida Escrivá de Balaguer que conocemos de Vitacura, no, es que también en Barnechea. Porque también ha ido creciendo el imperio en ese tipo de temas, que también le pusieron al lado de la Universidad de los Andes a la calle Álvaro del Portillo, porque Álvaro del Portillo fue el sucesor de Escrivá de Balaguer. Ahora se acaba de morir hace una semana, ¿no es cierto?, unos pocos días atrás, Javier Echavarría, ya se murió cuando yo había terminado el libro, el tercero en la sucesión. Habrá otra calle seguramente en algún... son cosas curiosas, más que luces o sombras. Yo diría que a mí una de las cosas, si tú quieres destacar en ese sentido de luces, tal vez lo más impresionante que me provocó la primera investigación que yo efectué, y las conversaciones y las entrevistas que están todas en este libro, que siguen siendo vigentes a mi juicio, es el sentido que tienen de fe, de creer en la palabra de Escrivá de Balaguer y de hacer lo que ellos llaman el trabajo bien hecho, y por lo tanto tienen una convicción y una fuerza que también es, también en ese sentido podría ser que cabe lo de la denominación del imperio, porque
tienen también ese poder, no solo el poder que te da la plata, el dinero, no solo el poder que te da la influencia en la educación, sino que ese poder de la convicción en sus ideales, sí. Lo que es bastante impactante. Ahora, a la vez también uno advierte, es cosas que las he visto con mayor claridad ahora, en la relectura, en la nueva mirada, en el repaso. Es impresionante cómo se transmite en su propio discurso, y ese discurso tampoco cambia con el tiempo. Entonces, tú notas, podrías decir en ese sentido, que hay un ambiente más o menos cerrado, y también te encuentras con esto de la reserva, que para otros es el secretismo, ¿sí? En que tú no sabes ni siquiera ni quiénes son efectivamente los supernumerarios, los integrantes. Y te dice, y si tú le preguntas... En ese sentido, ¿te costó mucho, y se me está acabando el tiempo, te costó mucho acceder a la fuente, las entrevistas que tuviste que hacer, la disponibilidad que hubo por parte de los integrantes de acceder a contar algo que en realidad está más... Yo hice un plan de entrevista en que, como yo tengo muchos familiares en el Opus Dei, entonces partí, y te vas a dar cuenta, y se podría dar cuenta el lector, que el esquema es que partí entrevistando a gente que había sido compañeras de colegio mía, que dejaron de ser de la obra, como le dicen ellos, y después a personas de mis propias familias. Y resulta de que ahí se abrieron ventanas, diría yo, no todas las puertas. Hay gente que no accedía a entrevistar, y después algunos otros fueron dando, y porque yo el libro lo iba a hacer de todas maneras, cuando lo hice en 2003, igual que lo habría actualizado de todos modos hoy. Pero si no hubieran dado esa entrevista, habría sido igual, pero habría sido una mirada diferente. María Olivia, queremos agradecer mucho la disposición que has tenido de venir a conversar con nosotros respecto de este trabajo que comenzó en 2003, pero que está actualizado, está reeditado, una importante investigación que da cuenta justamente de esos temas que a veces poco se aborda, se conoce mucho, y por eso es el valor de este trabajo que quisimos destacar. Gracias por haber venido, que tengas una buena tarde. Gracias a ustedes por la invitación, lo mismo te digo.